Una pregunta Dígame. en relación a lo que nos ha estado platicando sobre las ciencias de investigación y teóricas. Yo tengo una duda Dígame. muy personal. Un proyecto de investigación de tesis, por ejemplo, Ujú. ¿dentro de qué ciencia la podríamos ubicar? Porque es, Depende, porque va a estar relacionado sobre qué es el grado académico que va a obtener, porque, por ejemplo, si usted se va a graduar de abogado y notario, no puede hacer una investigación sobre los elementos de la tierra o sobre los hallazgos que se han hecho en algunos lugares históricos, por ejemplo. Entonces tiene que estar relacionado a su objeto de estudio. ok, ok. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Sí. Por ejemplo, le entiendo yo que tal vez quizás alguien que se dedique o estudie, por ejemplo, temas prácticos, una licenciatura, ¿qué le puedo decir yo? Un ejemplo, em, economía, pues Ujú. básicamente vendría siendo igual que estudiar, hacer un proyecto de investigación para un tema de derecho, ¿me entiende? No necesariamente. Por ejemplo, depende, recuerdes en economía, al menos en la facultad bueno, no en la facultad de economía de la San Carlos, ahí se divide en tres ramas, que está la administración, o sea, se reciben de licenciados en administración de empresas, de economistas y de auditores. Por ejemplo, en administración se pueden hacer, yo me gradué de administradora en la Facultad de Económicas de la San Carlos. Y recuerdo que la tesis la hicimos sobre las microempresas, que en esa época les daban una ayuda económica a las microempresas para que desarrollaran su producción. Entonces, la tesis fue sobre eso. Ah, ok. Y en Ujú. este caso, la hipótesis, por ejemplo, de esta investigación, para ustedes como economistas sería, ¿cuál sería? Ay, Dios, mire, después de cuántos años ya no muy me recuerdo de cuál fue mi hipótesis, pero el problema fue el uso que le daban a las ayudas económicas en las microempresas. Pero sí, hace Ok, mucho ok. tiempo que ya no tengo en mente cuál fue mi hipótesis. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Bueno, nada. Exactamente como fue redactada, no me acuerdo, solo me acuerdo que fue sobre el problema que afrontaban en esa época. Bueno, ahorita yo creo que desaparecieron las microempresas. Bueno, esto sería también, sería de investigarlo también, pues. Sí, también podría ser un tema de investigación, qué pasó con las microempresas y las ayudas económicas que se les daba. Correcto. Dígame, Luisa. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Quería hacerle una pequeña consulta acerca de las ciencias puras y aplicadas. Ajá. Bueno, decimos sobre la ciencia pura que brinda Fíjese información que de se la le oye, se ciencia le escucha aplicada. entrecortado un poco. ¿Mejor? Perdón, se le escucha un poco entrecortado. ¿Ya me puede escuchar mejor? ¿O Sí, aún sí, sigue? ajá. Ok, Me imagino que perfecto. debe tener algún otro aparato abierto, por eso es que no se escucha bien, pero sí dígame. Sí, retomando la pregunta, licenciada, decimos de la ciencia pura que brinda información de la ciencia Ajá, aplicada, ¿correcto? Entonces, yo quería saber si la ciencia pura trata sobre teorías, ya que hablábamos ajá, de que la ciencia aplicada es el uso práctico de lo que vemos en la ciencia pura. Entonces, ¿podríamos decir que la así ciencia es. pura es teoría? Nosotros podemos utilizar la teoría que existe para hacer nuestras investigaciones. Y va a ser pura cuando nosotros podamos comprobar el resultado en la práctica. Entonces ahí sería lo aplicado.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Por ejemplo, las ciencias puras, todas las investigaciones de las ciencias naturales y las sociales están divididas, como vimos, en puras y prácticas, porque en la pura aparece, digamos, toda la investigación que se realiza y en la aplicada, pues como su nombre lo indica, aplicamos los resultados obtenidos. Ok, licenciada, muchas gracias por Aprovechando, la resolución de la duda. No tenga pena. Aprovechando que está ahorita ya la mayoría conectados, les comento que los primeros parciales inician el 28 de febrero y el primer examen va a ser del de teoría de la investigación. Suerte que hay accesos hasta las 6:05. Ahí se recuerdan. Dígame, Luis Gerardo. Sí, solo para tomar bien la nota. ¿Qué fecha dijo, licenciada? Disculpe. 28 de Más allá de febrero. que la respuesta Aún no ha salido el calendario, pero ya me comentaron que para esa fecha está. Dígame, Luis. Buenas tardes. El examen va Buenas a ser tardes. en base a y más adelante, así como que mire, estudien de tal página a tal página, Pues el por el cronómetro. momento, desde que iniciamos con la clase, yo les compartí el programa, hablamos de las primeras 2 unidades, Ok, que es esta gracias. que terminamos ahorita y ahorita empezamos con la investigación, que sería la siguiente unidad. Ok, gracias. Pues nada, dígame, Gaby. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas Disculpen, ¿qué tardes. plataforma? No sé si ya lo había dicho, ¿verdad? Perdón. Ella lo había dicho en Moodle. Esperemos que esté ya lista para cuando tengamos que hacer el Mire, examen. Se supone que están trabajando en ello, porque cuando ustedes se asignaron, dieron su correo electrónico y por medio del correo electrónico los asignan a Moodle. Cuando ya nos den el ok, yo les voy a comentar para que ustedes traten de ingresar a Moodle para ver si los deja ingresar es porque están agregados. Ahora, muchas con gracias. los que no se han asignado, no sé qué irá a pasar, porque si los exámenes empiezan el 28 y según me comentaron, todavía en esta semana va a haber van a dar la última prueba específica. Entonces, no sé cuándo les van a dar oportunidad de asignarse. Dígame, Luis. Disculpe otra vez. No, por si algún compañero le interesa ir repasando desde la página 9 hasta la 47, es los contenidos del Hasta libro. la 47, ¿verdad? Es Hasta, poquito contenido, así que aprovechen para sacar 100 sobre 100. sí, bueno, en sí 45, porque lo demás está Ajá, así en sí, práctica, actividades y ajá, así es. es solo eso era. Muy bien, Gracias. gracias. Bueno, entonces, como ya no hay más dudas, vamos a continuar con la siguiente unidad, que sería la segunda, y está relacionada con la investigación. Para la compañera que tenía un poco de duda con las ciencias puras y las aplicadas, tal vez para que le quede más, más claro. Podríamos también decir que las ciencias puras es el desarrollo de teorías científicas, o sea que ahí podemos nosotros desarrollar las teorías científicas y hacer predicciones hechas en base a esas ramas de la ciencia, que sería química, biología, etcétera, etcétera, que como habíamos dicho son conocidas como ciencias básicas o también ciencias naturales. Y en las aplicadas, pues vamos a utilizar el conocimiento científico de una o también varias ramas para resolver problemas prácticos. Recuérdense que la ciencia en general nos va a servir para clasificar, explicar, predecir y controlar lo que nosotros querramos, porque esa es la ventaja de que el conocimiento no es patrimonio de nadie, sino que es genérico y cualquier persona lo puede alcanzar. Bueno, entonces vamos a continuar.
Y vamos a continuar con la segunda unidad, que es la investigación, como ya habíamos dicho anteriormente. Se recuerdan que al inicio, no al inicio, sino que cuando empezamos a hablar de ciencia, les mencioné que los presupuestos básicos de la investigación era la ciencia, la investigación y el método, o sea que son estos tres elementos indispensables para que nosotros podamos realizar nuestras investigaciones. Si nosotros conocemos sobre investigación, ciencia y método, entonces nos va a ser mucho más fácil realizar nuestras investigaciones. Y podemos decir que la investigación es un procedimiento para alcanzar un fin. También es una serie de pasos o etapas ordenadas para descubrir aspectos desconocidos en un área del conocimiento. Si nosotros nos preguntamos qué es investigación, podríamos decir que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. Si se dan cuenta, también en la definición de ciencia dice que es sistemática y objetiva, ¿se acuerda? Entonces también aquí la investigación es sistemática también. Entonces, la investigación científica podemos decir que es un proceso de adquisición y sistematización de conocimientos como reflejo objetivo de la realidad mediante fases sucesivas que se desarrollan en un orden lógico. ¿Estamos acá con lo de la investigación? Si le están levantando la mano, no puedo verla. Mejor pregúntenme porque cuando estoy compartiendo no puedo ver lo que quieren preguntar, si levantan la mano. Ok, licenciada, yo tengo una pregunta en Dígame. relación a esto de la investigación científica. Ajá. Esto, lo que está en el libro, en la página 49, también se podría tomar como concepto de investigación científica. También, recuérdense que yo cuando inicié con las clases les mencioné que cada libro van ustedes a encontrar una definición diferente a la que ustedes les han dado, por ejemplo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, yo les estoy dando una diferente para que no sea exactamente igual a la que está en el libro. Pero si nosotros analizamos la definición, es lo mismo. Porque Correcto, aquí dice que la investigación científica consiste en descubrir lo que se encuentra oculto o encubierto o ir en busca de la verdad y encontrarla. Esa es una de las definiciones de la investigación científica que aparece acá. También está como que es el proceso de adquisición y sistematización de conocimientos. Creo que es el mismo que yo les estoy aquí compartiendo mediante fases sucesivas que se desarrollan en un orden lógico. O sea que hay diferentes formas de decir lo mismo con otras palabras. ¿Me explico? sí, claro, Sí. correctamente. Recuérdense que investigación viene del latín investigo. Investigo, investaré, que es seguir la pista o la huella. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, lo que vamos a hacer es buscar la pista o la huella o el camino de algo. Y el fin que vamos a obtener es el nuevo conocimiento al seguir esa pista. Entonces, eso también es investigación. Entonces, aquí para tener por la costumbre de las diapositivas, que aquí también hay otra definición de investigación científica, como se pueden dar cuenta, dice la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura tener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Se dieron cuenta que es diferente a la anterior, pero siempre significa lo mismo. Sí, Ujú. Sí, licenciada. Ahora están las clases de investigación. Aquí están clasificadas para que ustedes vean cómo las podemos clasificar. Están desde el punto de vista de sus propósitos, que la podemos dividir en aplicada o práctica, pura o teórica y la tecnológica.
Y desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca está la descriptiva, la histórica. La histórica se divide en, no es que se divida, la histórica tiene que recurrir a las fuentes primarias. Y estas fuentes primarias sí se dividen en testimonios conscientes y testimonios inconscientes. También recurre a las fuentes secundarias, que en este caso sería evidencia histórica, crítica histórica externa y crítica histórica interna. Y la última es la experimental. Vamos entonces a ver cada una de ellas. La investigación aplicada, su propósito es resolver problemas prácticos y concretos a su campo de investigación. Algunos autores también le llaman básica o fundamental. Podríamos decir que también es bibliográfica, ya que se recurre a los documentos para conocer esos conocimientos, porque lo que se persigue es tener nuevos conocimientos, valga la redundancia, que siempre esos nuevos conocimientos van a estar destinados al progreso. Y algunos autores también dicen que es pura porque está alejada de la política y de la ideología. Pero si nosotros nos podemos analizar, podríamos decir que no siempre se puede hacer una investigación que esté alejada de tanto de la política como de la ideología, porque siempre va a estar influida por la ideología del investigador, porque va a depender también de ello. Entonces, la investigación, empecé con la aplicada. Y también se dice que es aplicada porque nos permite resolver problemas prácticos y concretos y siempre va a buscar una salida práctica de explicación. En otras palabras, podríamos decir también que es en la cual se toman teorías y se aplica a situaciones reales, poniendo en práctica estos conocimientos dados por la teoría. Y sí hay definitivamente nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, la investigación aplicada, este tipo de investigación en la que se pretende dar solución a un problema que afecte a un individuo o a un grupo de personas. Perdón, yo les había mencionado aquí la investigación pura teórica básica fundamental y estaba hablando de la aplicada, yo creo que cambié los términos. Bien, entonces la pura o teórica, la básica o fundamental es bibliográfica. Su fin es obtener la solución de problemas de carácter teórico, la creación de la ciencia propiamente, o sea, la realidad, para llevar a cabo la solución práctica de los problemas planteados. Entonces podemos decir que la investigación básica o teórica tiene como propósito aportar elementos teóricos al conocimiento científico sin la intención de su corroboración directa o inmediata. Busca desarrollar determinada rama del sistema de conocimientos que comprenden una ciencia. Incluye trabajos que se realizan sobre las teorías mismas, donde el interés principal es ponerlas a prueba y establecer su alcance explicativo o predictivo con el fin de desarrollarlas de una mejor forma. Entonces podemos decir que la investigación teórica tiene como objetivo recolectar información sobre cualquier tema y acrecentar nuestra comprensión del mismo. Aquí lo que debe de quedar claro es que tanto la investigación pura teórica, básica, fundamental como la aplicada se relacionan entre sí, porque recuérdense que tienen el mismo propósito, que es aplicar lo que ya se conoce para tener nuevos conocimientos. Aquí hay algunas formas de investigación, digamos, para que quede claro lo que es la pura y cuál es la aplicada.
La pura o teórica se basa en lo que plantea la teoría y su propósito fundamental es el de desarrollar teorías mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Y la aplicada, llamada también activa o dinámica, busca el progreso científico. Esta se encuentra ligada a la anterior, ya que dependen de los descubrimientos y aportes teóricos. Era lo que les mencionaba anteriormente, que están ligadas entre sí. ¿Hay alguna duda de estos dos tipos de investigación? No, Lita. Claro, todo entendido. Muy bien, entonces continuamos con la investigación tecnológica. Esta pues tiene como propósito, ya habíamos dicho algo de esto anteriormente, los problemas de carácter técnico. Su objetivo no es entender el universo, sino moldearlo para hacerlo mejor para los seres humanos. Esta investigación tecnológica, como ejemplo, podemos desarrollar investigación aplicada en ellas, por eso es que se relacionan estas tres. ¿Se acuerdan que está dividida por su naturaleza intrínseca? Estas tres tipos no es por solo por su naturaleza está, ¿verdad? O sea, para no confundirlos. Estas son investigaciones que desde el punto de vista de sus propósitos están clasificadas desde el punto de vista de sus propósitos, o sea, tienen el mismo propósito las tres. Y son aplicaciones de los nuevos materiales, conociendo sus características y propiedades, definición del proceso de gradación de un determinado material y aplicación de los factores causales de un determinado fenómeno para lograr el fenómeno. Cuando hablamos de factores causales, son los que se dan por la causa y el efecto. Ustedes saben que cualquier situación que se da en la naturaleza siempre está provocada por una causa y siempre va a tener un efecto. Ahorita, por ejemplo, el clima, que está muy variable, se supone que la causa es porque la Tierra se ha alejado del Sol y el efecto en este caso sería el frío. Entonces, a esto se refieren los factores causales, que a veces no están en nuestras manos poderlos cambiar o resolver. Luego, aquí hay algo más de la investigación tecnológica para que les quede claro. Es un proceso de conocimiento planeado, consciente, racional y crítico, a través del cual los seres humanos diseñan herramientas, máquinas y procesos para incrementar su control y su comprensión del entorno material. La investigación tecnológica logra determinar un saber hacer técnico. Este saber es un recurso rentable que brinda beneficios económicos. Por ello, se protege con el secreto o se patenta. Por eso es que muchas personas cuando hacen algún descubrimiento lo patentan para que no sea cualquier persona que lo empiece a compartir. Es como escribir un libro, ¿verdad? De que el libro también los libros también los pasan a PDF, los empiezan a compartir, entonces ahí está lo del derecho de autor. Lo mismo pasa aquí en la tecnología, porque se debe de patentar para evitar eso de que las otras personas lo presenten como propio, por ejemplo. Entonces, aquí en la tecnología es investigar, idear e innovar. Aquí hay un cuadro de aspectos diferenciales entre la ciencia y la tecnología, para que también muchas personas mencionan que la tecnología es una ciencia. No, es al contrario, la ciencia se vale de la tecnología. Entonces podemos decir que ciencia, las cosas valen aunque no tengan una ampliación práctica. Y la tecnología, las cosas valen solo si sirven para algo, porque si no sirve para algo, definitivamente lo que se descubre, pues no va a servir para nada. La ciencia busca conocer por conocer. La tecnología busca conocer para hacer. La ciencia en general no influye en el medio ambiente.
La tecnología siempre modifica de alguna manera la naturaleza y puede destruir el equilibrio de la misma. Las antenas, por ejemplo, ustedes han visto que para que llegue la tecnología en muchos lugares hay un montón de instalación de antenas que esas pues a largo plazo parece que producen algún padecimiento para las personas que viven cerca de ellas. La ciencia no necesita en general normalización. La tecnología no tiene sentido sin normalización. La ciencia no le preocupan los problemas de mantenimiento y de reproducibilidad. La tecnología, la sistematización del mantenimiento y la reproducibilidad son imprescindibles. En la ciencia, su relación con la ética no es, en general, muy apreciable. En la tecnología y ética van muy ligados. O sea, los dos términos van ligados en la tecnología, en cambio en la ciencia, pues no es muy apreciable. En la ciencia no suele utilizar reglas prácticas, o sea, recetas. La tecnología utiliza reglas prácticas, o sea, las recetas tal y como deben de aplicarse tal y como están escritas, ¿verdad? En la ciencia, los descubrimientos científicos deben ser publicados. La tecnología, las innovaciones tecnológicas se patentan, pero no se publican en toda su extensión para dificultar la aparición de competencias. Ustedes mismos se pueden dar cuenta en esto último que la mayoría de empresas que se dedican a la fabricación de aparatos telefónicos siempre andan a la vanguardia a ver qué más les agregan a sus aparatos y todo lo hacen de tal forma secretamente para que las otras empresas no les copien y resulten ellos vendiendo un aparato telefónico que se le copió a otra empresa. ¿Me explico aquí las diferencias? ¿Sí me están Sí, escuchando? licenciada. Yo pensé que no me Sí, están Linda. escuchando. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, aquí, si ustedes se dieron cuenta, ahorita vamos a ver la división de la investigación desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca. Para que quede claro qué significa intrínseco, que lo que es propio o característico de la cosa de la que se está hablando, una cualidad íntima o esencial que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. O sea que estas tres tipos de investigación que vamos a ver ahorita son diferentes a las que acabamos de ver anteriormente, que fueron desde el punto de vista de sus propósitos. Esta es desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, o sea que cada una es especial por sí misma, digamos. Entonces, en la descriptiva, en pocas palabras, describe lo que es analizar el fenómeno y presentarlo como lo ven los ojos del investigador. Intenta brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde. Esto referente al problema de investigación sin dar prioridad a responder por qué ocurre dicho fenómeno. Únicamente se limita a la medición y descripción. Ejemplo, el grado de escolaridad de un grupo de estudiantes de Santiago Atitlán. Pues lo podemos describir, pero no vamos a dar una explicación de por qué se da el fenómeno de que, por ejemplo, no vayan muchos niños a recibir clases. Entonces, aquí podemos decir que se realiza el estudio y en los instrumentos a utilizar solo se registrarán datos para analizarlos estadísticamente. El informe podría detallar que el analfabetismo es mayor en niños que en niñas, pero no se atreverá a emitir juicios de las causas. O sea, no podrán decir qué es lo que causa que los niños no vayan las niñas, por ejemplo, no vayan a clases. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se recogen los datos en base a una hipótesis. Esta investigación o modelo descriptivo permite una comprensión del equipo y de sus resultados desde una
perspectiva global e intrínseca. Entonces, esta investigación descriptiva es un tipo de investigación que describe la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Aquí hay algunos ejemplos de investigación descriptiva. Podría ser un censo poblacional, determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión, determinar algunas características de las escuelas públicas en un país. ¿Está clara la investigación descriptiva? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Hoy sí están ahí pendientes, ¿verdad? Hoy sí me contestaron rápido. Bien, entonces vamos a pasar a la investigación histórica. Esta es un poco más larga. Esta investigación pues describe lo que era, o sea, lo que ya pasó, que no lo podemos nosotros ver ahorita ni describir, sino que es algo que sucedió y que nos puede servir para realizar futuras investigaciones. O sea, que busca reconstruir el pasado de una manera más objetiva y exacta posible, por lo que de una forma sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas, casi siempre derivadas de las hipótesis. El investigador debe investigar las causas del hecho histórico de que se trate, determinar los efectos de este hecho y encontrar las relaciones de este con otros para determinar las consecuencias que está produciendo o producirá para el presente o el futuro. Un ejemplo muy claro de esta investigación histórica podría ser lo que está pasando ahorita con los candidatos a la presidencia, que ya están varios inscritos. El caso, por ejemplo, de la señora Suri Ríos, que tiene una historia atrás, por eso es que nunca la habían dejado participar, pero ahora, pues como todo se permite, ¿verdad? Entonces sí la dejaron. Entonces eso se da por un hecho histórico. ¿Me explico? Silic, tal vez Licenciada. también, ¿Sí? perdón, licenciada. No tenga pena, dígame. Bueno, en esta presentación que está haciendo ahorita, también podríamos mencionar, supongo, que por ejemplo, las pirámides de acá de Petén tienen como que mucha relación con otras de otros países, inclusive de áreas donde en esos tiempos no había como que la tecnología como para saber qué se estaba haciendo del otro lado del mundo, y las pirámides son similares, ¿verdad? Así es, estas son fuentes históricas que se les conoce como testimonios inconscientes, que lo vamos a ver ahorita, porque ahorita cuando veamos esto, mejor les explico por qué son testimonios inconscientes. Todo lo que usted me está hablando de lo que dejaron nuestros antepasados. Bien, aquí hay algo de la investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de las hipótesis. Se debe establecer cuáles son las fuentes relevantes para estudio, porque en la investigación histórica definitivamente tenemos que tener estas fuentes, porque si no, no podemos realizar nuestra investigación. Y esta evidencia se presenta entre fuentes primarias y fuentes secundarias, que nos permitirán realizar nuestra investigación. Dentro de las fuentes primarias, estos son datos de primera mano para obtener información fidedigna que se elaboró en la época objeto del estudio. Puede ser una variedad de documentos que pueden aportar información para realizar la investigación y contribuir de esta manera a la generación de nuevo conocimiento. También pueden ser las fotografías, cuadros y pinturas, su existencia, restos arqueológicos o grabaciones. Y dentro de ellos tenemos los testimonios conscientes. Estos se dejaron o se dejan
con el deliberado propósito de transmitir información hacia el futuro. Un ejemplo de esto serían las escrituras públicas. Dentro de las escrituras públicas también podríamos mencionar un testamento. Cuando una persona tiene propiedades, pues lo primero que hace es hacer un testamento, porque lo está haciendo de una forma consciente para cuando ya no esté, a quién le va a corresponder cada una de las propiedades que tenga. Lo mismo puede ser el Acta de la Independencia, que se transcribió con el firme propósito que se dejara constancia de lo que se hizo en esa época y quienes la estaban firmando. Entonces, por eso se llaman testimonios conscientes. ¿Está claro esto de los testimonios conscientes? Sí, Sí, licenciada. Ahora vienen los testimonios inconscientes. Estos no obedecen al deliberado propósito de transmitir información al futuro. Y aquí pues está lo que decía el compañero, que eso pues como no se dejó con el propósito de transmitir información y sin embargo ha servido para obtener bastante información de todo lo que dejaron los antepasados. Como por ejemplo les decía fósiles, vasijas, etcétera, etcétera, que en base a los estudios que se han hecho pues se ha conocido de todas las costumbres de nuestros antepasados y pues todas las ciudades que se han encontrado en el caso de Petén, ¿verdad? Y no solo ahí se encuentran muchas cosas de valor, sino que hay muchos lugares que cuando construyen encuentran, lo que más se encuentra es el jade y siempre tienen más de algún dibujo que representa algo. No sé si ustedes se han dado cuenta en ello. Sí, encuentran vestigios Sí. de la Vestigios cultura, de la cultura maya, ajá. pues. Sí, así es. Hay muchos vestigios en todos lados, ¿verdad? No solo en Petén. Bien, entonces esos son los testimonios inconscientes, que en base a ello hemos podido conocer mucho y tener conocimiento en base a estas fuentes históricas. Y las fuentes secundarias, pues es información que otros historiadores ya han procesado, como por ejemplo publicaciones académicas, revistas, artículos y análisis elaborados por arqueólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, siempre con el apoyo bibliográfico. Pueden ser también relatos de uno o varios hechos sucedidos a una persona, transmitidos a otra persona que no presenció el hecho para que lo relate. Luego tenemos también la evidencia histórica, que es parte de la investigación histórica. Y esta evidencia histórica, pues, es un conjunto de datos e informaciones cuya veracidad ha sido comprobada y verificada. O sea que existe esa evidencia porque ya alguien se nos adelantó, la comprobó y la verificó. Esta se forma, se constituye y se lleva a cabo por medio de la crítica histórica. Y esta crítica histórica es el estudio minucioso, científico y técnico de las fuentes del conocimiento histórico para determinar la veracidad o autenticidad formal de su contenido. O sea que por medio de esta crítica histórica, los historiadores, por supuesto, van a poder hacerlo, porque imagínense, nos ponen a nosotros a hacer una crítica de algo, pues definitivamente no vamos a poder hacerlo porque no hemos estudiado para poderlo hacer. Entonces, normalmente estas críticas históricas, pues como es un estudio científico, lo tendrán que hacer los historiadores. Y eso, pues, ellos son los encargados de autenticar su contenido, ¿verdad? Si es veraz o no. Y dentro de esta crítica histórica tenemos la crítica histórica externa. Esta trata de determinar la autenticidad formal del hecho histórico a partir de elementos que conforman la fuente. Luego está la crítica histórica interna, que esta pretende determinar la autenticidad del contenido del hecho histórico.
Ejemplo de investigaciones históricas: la evolución de los métodos de enseñanza de la historia guatemalteca durante el siglo XIX. Ahí sería también un hecho histórico, ¿verdad? Cómo ha evolucionado la enseñanza desde este siglo para acá. También nos permite determinar algunas características de las escuelas públicas en el país, los conflictos políticos en Guatemala en el siglo XIX. Estas serían unos ejemplos de la investigación histórica. No sé si hay alguna duda acá. No, licenciada. No, licenciada. Bien, entonces, para que quede, por si había alguna duda por aquí, les voy a compartir estas otras diapositivas para que quede más claro. Entonces, la investigación histórica, para llegar a ella o para llegar a la investigación de un problema, los historiadores realizan un trabajo metódico y crítico con la intención de comprender el qué, el cómo y el por qué de aquello que investigan. Para ello siguen una serie de pasos relacionados con el método científico. Aquí hay algunas características. Dice: las siguientes características son propias de las investigaciones históricas. Este tipo de investigación depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, que son las que acabamos de ver, derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor; fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: la crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar o emitir información. Entonces, aquí hay alguna diapositiva también de la historia. Las fuentes históricas, las edades, digamos, en que fue, se estudia a través de, la historia se estudia a través de las fuentes históricas. Se estudia por historiadores, se divide en edades, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y estas fuentes históricas pueden ser orales, escritas, gráficas y materiales. Los tipos de fuentes históricas, aquí hay otras. Las primarias son las no escritas, que pueden ser monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales. Las escritas, que pueden ser obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. Y las secundarias, libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Y aquí hay algo de la crítica externa, que es una forma. El investigador verifica la validez del documento, formula preguntas para determinar cuándo, dónde y por qué se produjo el documento, verifica quién fue el autor, restaura la forma y el lenguaje del documento. La crítica interna, que es sobre el contenido. El investigador determina el significado y confiabilidad del contenido, cómo se produjo, las premisas intelectuales que utiliza el autor y la interpretación concreta de los datos. Conocer el por qué el autor redacta dicho informe y si sus sentimientos son verdaderos. Entonces, vamos a... Ustedes son la J, ¿verdad? Vamos a quedar hasta acá y si hay alguna duda me dice. Vamos a dejar la investigación experimental para el próximo día. ¿Alguna duda? No están con ganas de irse a tomar un cafecito, por eso ya empezaron a abandonar. Solo les digo, nos quedamos hasta acá y empiezan a irse corriendito. Todo bien entendido, licenciada. Muy bien, espero que para el 28 saquen los 30 sobre 30. Dígame, Luis.
El contenido de hoy es desde la página 29, que es investigación, hasta... Y nos quedamos en experimental.c, ¿verdad? Sí, en la investigación experimental. Página Ajá. 35. Gracias. Bueno, gracias a usted. Eso quiere decir que ya tiene el libro, Luis, por eso ahí está compartiendo las páginas. Gracias a Dios, sí. Ah, qué bueno. Bueno, dicen que la mejor inversión es comprar un libro. Así que si pueden invertir, háganlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, entonces les deseo feliz noche y nos vemos el próximo viernes. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.